y voy a hablar acerca del COVID-19 y las secuelas respiratorias. Bueno, ¿qué es lo que vamos a revisar hoy día? Vamos a ver un poco de las generalidades de la infección por COVID-19, cuáles son las complicaciones respiratorias después de esta infección, un poco más en cuanto a la fibrosis pulmonar secundaria de la infección por COVID-19, cuál es el manejo terapéutico tanto a corto como mediano plazo, y la importancia y cómo efectuamos el seguimiento clínico en estos pacientes. En cuanto a la generalidad, es importante recordar que los primeros reportes en el fondo del SARS-CoV-2 se realizaron en Wuhan, China, en diciembre del año 2019. Se vio que este era un virus altamente transmisible y ya en marzo del año 2020 esta enfermedad fue declarada como una pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud. El 10 de mayo del 2020 había más de 4 millones de casos ya confirmados a nivel mundial y más de 280.000 muertes. En cuanto a la fisiopatología, sabemos que en el fondo el SARS-CoV-2 puede ingresar al ser humano a través de un huésped primario, que suele ser el murciélago. Hay huéspedes intermediarios que hay, inclusive son múltiples y hay algunos que son hasta la fecha desconocidos. Este virus ingresa al hombre en realidad y las rutas de transmisión pueden ser por vía aérea, por aerosoles, contaminación de superficie y a otras formas, por ejemplo, por urinaria. Va a llegar al ser humano y se va a unir a aquellos, o va a llegar a aquellos órganos donde existan receptores de angiotensina 2, porque se sabe que mediante este receptor en el fondo va a ingresar a la célula, y este receptor se encuentra distribuido de forma difusa en el fondo y extensamente a nivel de nuestro organismo. Lo podemos encontrar en el aparato digestivo, en el sistema urinario, a nivel del sistema respiratorio y en el sistema circulatorio. Ahora, cuando hablamos de la presentación clínica de esta enfermedad, es bastante variable. Tenemos un porcentaje importante de la población que pueden ser portadores asintomáticos, también se puede manifestar como una enfermedad leve, como una neumonía típica o como síndrome de distrés respiratorio del adulto. Es importante recordar que aproximadamente el 80% de los casos esta enfermedad suele ser leve a moderada, se manifiesta por la presencia de fiebre, de fatiga, de tos seca. Al escáner, que lo vamos a ver más adelante, podemos encontrar algunas opacidades en vidrio esmerilado o una neumonía por COVID, por ejemplo. En un 14% de los casos puede ser severa, se manifiesta por la presencia de disnea, a veces los pacientes pueden requerir necesidad a unidad de cuidados intensivos, y en un 5% puede ser crítica y llevar a la muerte del paciente. Ahora, otra cosa que es muy importante de recordar es que va a depender según la edad del paciente, en el fondo, el riesgo de desarrollar una u otra de las formas de enfermedad. En general, en los niños o en los menores de 50 años, la enfermedad suele ser o se presentan asintomáticos o leve a moderada. Ahora, ¿cuál es el curso clínico? Cuando vemos la evolución del compromiso pulmonar, se produce inicialmente una injuria o una lesión a nivel pulmonar, luego pasamos por una fase exudativa, luego por una fase proliferativa y finalmente al posible o eventual desarrollo de fibrosis del pulmón. Tanto en la fase exudativa como en la fase proliferativa podemos evolucionar hacia la normalidad y a la recuperación de esta injuria pulmonar. Cuando vemos los escáneres de tórax, se ha descrito que existen distintas fases. Hay una fase precoz, una fase avanzada, se habla también de un estadio severo o un estadio de disipación. ¿A qué se refiere esto? En la fase inicial, los pacientes, cuando parten la enfermedad, uno suele encontrar la presencia de estas imágenes que se denominan de vidrio esmerilado, que es lo que se ve en este escáner, que son estas imágenes que se ven como medias deslustradas, ¿verdad?, que suelen ser difusas con una distribución periférica y subpleural. En la fase ya más avanzada de la enfermedad, uno puede ver una extensión de estos mismos infiltrados e incluso la presencia ya de consolidaciones. Y en la fase severa de la enfermedad observan consolidaciones en el nivel del parénquima y puede haber en el fondo un compromiso más bien difuso de este. Y se habla de la fase de disipación, cuando estas imágenes, tanto en vidrio esmerilado como de consolidación, se resuelven de forma completa y puede quedar alguna secuela, como la presencia, por ejemplo, de algunas reticulaciones en las bases. Cuando vemos de forma más detallada la fase precoz, nos damos cuenta en estas tres imágenes de estos cortes de escáner,
En la primera, en el fondo se ve con las flechas, ¿verdad? Estas imágenes de vidrio esmerilado, bilaterales, de predominio subpleural periféricas. En el segundo escáner vemos estas imágenes, pero vemos que hay un mayor compromiso, mayor extensión, y destaca la presencia, esto es muy importante recordar que la distribución es subpleural y es periférica. Cuando hablamos de la clasificación imagenológica, se ha hablado de una apariencia que suele ser típica de una infección por COVID, hay otra que se habla de ser indeterminada o atípica. Cuando es típica, en el fondo es que nosotros al escáner vamos a ver aquellas imágenes que han sido reportadas por la literatura y se consideran como específicas para un paciente con neumonía por COVID. ¿Y qué es lo que podemos encontrar? Lo que hemos estado conversando en el fondo, la presencia de estos infiltrados en vidrio esmerilado con o sin consolidación, los cuales pueden ser en el fondo únicos o también pueden ser múltiples y pueden estar acompañados de algunos signos específicos que los vamos a ver más adelante. ¿Qué otra cosa súper importante recordar en el fondo? Que cuando uno ve el escáner de estos pacientes, hay algunas características que debemos de considerar, como por ejemplo, la densidad de las imágenes. O sea, recordar que en la fase precoz lo que vamos a encontrar son imágenes y la densidad va a ser imágenes en vidrio esmerilado, como se observan en el escáner en la figura B. ¿Cuál es la forma? La forma suele ser en parches, compromete algunos segmentos del pulmón. ¿Cuál es la distribución? La distribución habitualmente suele comprometer los lóbulos medios o los lóbulos inferiores. ¿Cuál es la localización? Como habíamos dicho previamente, suele ser periférica, suele ser subpleural. ¿Y cuáles son los signos concomitantes que podemos encontrar? La presencia de broncograma aéreo, por ejemplo, o la presencia del signo de halo inverso, que se observa en el último escáner, y se está marcado por la flecha de color negro, y se caracteriza porque uno observa el signo del halo es la presencia de vidrio esmerilado periférico y consolidación central. Aquí ocurre lo inverso. Se observa vidrio esmerilado alrededor, perdón, vidrio esmerilado central, y lo periférico es la presencia de consolidación. Ahora, ¿qué ocurre en la fase tardía? En la fase tardía, como dijimos anteriormente, vamos a encontrar consolidación, podemos encontrar un patrón de neumonía en organización, que probablemente lo vieron en la clase anterior. Hay una pérdida del volumen pulmonar, hay una distorsión de la arquitectura, y como se ve en el segundo escáner en las flechas, como está indicado, se pueden observar la presencia de bronquiectasias. Las bronquiectasias son dilatación de los bronquios, en el fondo que se encuentra traccionado por el resto del parénquima pulmonar. Aquí podemos ver de forma más detallada la presencia de bronquiectasias por tracción que se muestran con esta flecha blanca, y esta presencia de estas imágenes de opacidades pulmonares que son subpleurales, ¿verdad? Aquí vemos un solo lado en el fondo, el hemitórax izquierdo, pero suelen ser bilaterales, como dijimos previamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en estos pacientes? O sea, los escenarios clínicos son diversos, y por qué difieren no lo sabemos. Acá tenemos dos casos. El primero, que está en la parte superior, ¿verdad?, de un paciente con una neumonía por COVID, que tiene su foco de condensación, y que si ustedes se fijan en el escáner de la letra B, hay una resolución completa, prácticamente completa de la imagen. En cambio, en el paciente o el caso de la parte inferior, vemos una neumonía multifocal con infiltrados que en el fondo en la evolución todavía existen imágenes y quedan infiltrados reticulares, vivasales. Entonces, ¿por qué algunos pacientes van hacia la recuperación y otros van hacia la progresión? Es algo que a la fecha desconocemos. Ahora, cuando tenemos una infección por COVID-19, ¿cuáles son las secuelas respiratorias más importantes? En el fondo, la presencia de fibrosis pulmonar o la presencia de una enfermedad pulmonar vascular. Y cuando hablamos de la fibrosis pulmonar secundaria a una infección por SARS-CoV-2, es importante recordar que la prevalencia de esta se desconoce. Pero hay algunas cosas que sí sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Que al alta hospitalaria la presencia de alteraciones fibróticas es alta, que aproximadamente 1/3 de los pacientes que están recuperados desarrollan alteraciones fibróticas, o sea, es algo que vamos a ver de forma frecuente en la práctica clínica. Y esto también se puede tener alguna manifestación del punto de vista funcional. Aproximadamente un 47% de los pacientes van a tener deterioro en la DLCO o la capacidad de difusión.
un 25% de los pacientes tienen una reducción en la capacidad pulmonar total, y esto se ve y se ha visto que es mucho peor en pacientes que desarrollan una enfermedad severa. Ahora, cuando hablamos de los factores de riesgo, ¿qué se ha visto, qué se ha demostrado que predice el desarrollo de una fibrosis pulmonar? Aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen una edad avanzada, aquellos pacientes con una enfermedad severa, que tuvieron estadía en UPC, que requirieron de ventilación mecánica o que tienen algunos hábitos como por ejemplo el tabaquismo o el alcoholismo crónico. Podemos observar en el fondo que hay algunos factores, como dije anteriormente, que determinan el desarrollo de una forma más bien fibrosante o el desarrollo de fibrosis a posterior. Por ejemplo, la edad, los pacientes son de mayor edad, se ha visto que el rango medio es de los 64 años. Por otro lado, el tiempo de la enfermedad, en promedio 42 días. Los días en el fondo que el paciente estuvo hospitalizado, en promedio 31 días. Los días que el paciente requirió ventilación mecánica, se ha visto que la probabilidad de que se desarrolle fibrosis es mayor en aquellos pacientes que requirieron tanto UPC como ventilación mecánica por mayor tiempo, en promedio 28 días. Ahora, cuando hablamos de la patogenia, lo que, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Este virus ingresa a la célula, ingresa en particular a nivel pulmonar, ¿verdad? A nivel o por medio de un receptor que es la enzima convertidora de angiotensina 2 que se encuentra en la superficie tisular. El virus, ¿verdad? Ingresa o se une a este receptor a través de la proteína spike, se va a producir la endocitosis en el fondo y se van a activar diversas vías con liberación de interleuquina 6, TNF-alfa, y esto va a generar una tormenta de citoquinas. Ahora, ¿por qué se produce la fibrosis secundaria a una infección por COVID? Porque como habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Este virus va a provocar una inflamación a nivel pulmonar tanto aguda como crónica, lo que va a generar un daño a nivel del epitelio alveolar. Posterior a esto hay producción o sobreproducción de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6, el TNF-alfa, factores de crecimiento. Va a haber activación de fibroblastos y miofibroblastos y finalmente va a haber el depósito excesivo de colágeno a nivel de la matriz extracelular. Y todo esto va a llevar al desarrollo de fibrosis pulmonar. Ahora, los pacientes que hacen un COVID severo tienen mayor riesgo, ¿verdad?, de desarrollar un síndrome de estrés respiratorio agudo, y si uno le efectuara una biopsia a estos pacientes, encontraría la evidencia de fibrosis pulmonar. A posterior, pueden en el fondo estos pacientes presentar fibrosis residual, como habíamos conversado, que se pueden observar desde el punto de vista imagenológico, y esto puede estar acompañado o no a alteraciones funcionales. Y eventualmente el desarrollo progresivo de lesiones radiológicas persistentes. Ahora, que el paciente progrese o vaya hacia la recuperación es algo que va a depender, va a ser caso a caso y vamos a definirlo cuando sigamos al paciente y cuando veamos cuál es la evolución en el fondo que tiene un paciente en particular. Otra cosa que es importante recordar en el fondo que el síndrome de estrés respiratorio que se ve en los pacientes con infección por SARS-CoV-2 es distinto a lo que se conoce como el síndrome de estrés respiratorio convencional. ¿Cuál es la diferencia en el fondo? Cuando te hablamos de un distrés asociado a una infección por SARS-CoV-2, vamos a encontrar hipoxemia severa. La distensibilidad, a diferencia de un paciente con un distrés convencional o habitual en el fondo, suele estar relativamente conservada y hay una alteración entre la relación BQ. En los casos más severos vamos a encontrar disfunción endotelial. También se ha observado una alta prevalencia de enfermedad vascular pulmonar y podemos encontrar enfermedad trombótica, como por ejemplo la presencia de embolismo pulmonar o una hipertensión pulmonar aguda, por ejemplo. Ahora, en cuanto al tratamiento, se han descrito múltiples opciones, la verdad son bastantes, pero lo que tendría un mayor peso son aquellas drogas, ¿verdad?, que se han utilizado para la fibrosis pulmonar idiopática, como por ejemplo el uso de antifibróticos, como pirfenidona o nintedanib. Hay estudios en relación al uso de estos medicamentos que pudiesen ser de utilidad en el manejo de la fibrosis post-COVID, pero no hay nada a la fecha como certero ni que esté completamente validado.
Ahora, entonces cuando tratamos de resumir el tratamiento, debemos en el fondo remontarnos a esta diapositiva y va a depender mucho en qué fase nos encontremos. Si estamos en la fase exudativa o en la fase proliferativa, probablemente juega un rol el uso de antivirales, de los anticoagulantes o inmunomoduladores. Ya a finales de la fase proliferativa o la presencia de fibrosis, pudiésemos utilizar ya el uso o considerar el uso de terapia antifibrótica. Un poco en cuanto al seguimiento post-COVID, que esto es algo muy importante y que probablemente les va a tocar en su práctica clínica ver a estos pacientes que tuvieron una infección por COVID y que quedan con secuelas a posterior. ¿Qué fue lo que nos ocurrió a nosotros? ¿Cómo nos enfrentamos a esto? La verdad es que durante la pandemia uno se vio envuelto, ¿verdad?, a un gran número de pacientes, y esto fue en un corto periodo de tiempo. O sea, vimos tantos pacientes desde el punto de vista que estaban hospitalizados como pacientes ambulatorios, y tuvimos que ser capaces de lograr un equilibrio entre este gran N de pacientes que estaban llegando y lograr ser capaces de seguirlos también, a pesar de la gran demanda que había en el ámbito hospitalario, y seguirlos de forma oportuna y de forma práctica. Entonces, al alta hospitalaria, la mayoría de los pacientes, como vimos previamente, persisten con alteraciones radiológicas, y en los pacientes que hacen una neumonía post-COVID, nos hicimos esta pregunta y muchos grupos se la hacen en realidad, de cuál es el tiempo de seguimiento óptimo. Y es algo que no sabemos, pero que en el fondo se pudiese o se sugiere que la resolución radiológica nos pudiese indicar cuál es el tiempo de seguimiento. Es decir, cuando ya vemos que desde el punto de vista radiológico hay una resolución de las imágenes, pudiésemos considerar que es el tiempo, ¿verdad?, que el paciente en particular requiere ser seguido. Por ejemplo, acá tenemos 3 casos, ¿verdad? En la parte superior, un paciente que evoluciona con una resolución completa de estas imágenes que se ven en el primer escáner, en la parte basal de un poco de vidrio esmerilado. En el segundo caso, observamos que todavía persisten, pero en el fondo mucho menor si lo comparamos con el tercer caso, en donde las imágenes hay claramente una progresión radiológica y se ven imágenes ya inclusive de condensación durante todo el proceso de seguimiento. ¿Y por qué difiere uno de otro? Es lo que no sabemos, ¿verdad? Y es lo que hace importante seguir a los pacientes para tratar de definir a cuál u otro me voy a enfrentar. Entonces, ¿es importante protocolizar el seguimiento al alta? Y la respuesta a esto es sí. ¿Y por qué va a ser importante? Porque nos permite identificar de manera precoz complicaciones respiratorias graves, como por ejemplo, la presencia de fibrosis pulmonar, como la presencia de una enfermedad pulmonar vascular. Por otro lado, nos permite identificar de manera precoz y oportuna, por ejemplo, la presencia de un tromboembolismo pulmonar agudo o complicaciones posteriores a esta, como puede ser la presencia de un TEP crónico o de hipertensión pulmonar. Y no menos importante es evitar el sobreestudio de pacientes que tienen regresión completa. Es decir, dijimos previamente que teníamos que ser capaces de lograr un equilibrio entre el gran número de pacientes que estábamos viendo y los recursos con los que contábamos. Por tanto, si yo estudio a todos los pacientes por igual, claramente voy a tener menos recursos, tanto humanos como técnicos, para poder ver a los que realmente debo de seguir. En este contexto, nosotros lo que hicimos fue desarrollar un programa de seguimiento post-COVID en la red, y los objetivos fueron evaluar la clínica y la funcionalidad y el seguimiento radiológico de todos aquellos pacientes que presentaron una infección por COVID y fueron atendidos en la red, evaluación clínica y funcional y seguimiento radiológico de los pacientes que tuvieron una infección por COVID grave, que fueron atendidos en la red hospitalaria, detención de las alteraciones funcionales luego de una infección por COVID y lograr el tratamiento oportuno, y seguimiento a largo plazo de los pacientes que tenían una fibrosis secundaria a una infección por COVID-19. Entonces, este fue nuestro programa de seguimiento, que lo vamos a ir explicando. Se abordó tanto los pacientes que fueron hospitalizados como aquellos pacientes que fueron no hospitalizados. En ambos grupos los evaluamos después del alta y los evaluamos inicialmente de forma telemática por telemedicina. En el caso del grupo de los pacientes hospitalizados, la primera evaluación fue a la primera o 2 semanas post alta, y luego se hizo un seguimiento a largo plazo, ya sea de forma telemática o presencial.
En el grupo de los pacientes ambulatorios, lo que hicimos fue que luego del alta los evaluamos, el primer control fue por telemedicina, habitualmente era la primera o segunda semana, y al mes post-alta se hace la primera evaluación presencial. Y luego, a largo plazo, se realizaron el seguimiento a los 3, 6, 9 y 12 meses, ya sea de forma presencial o por telemedicina. Lo que consideramos sumamente importante fue difundir este programa, porque teníamos que educar a la población, y para esto creamos trípticos y en el fondo entregamos información a los pacientes tanto ambulatorios como hospitalizados en relación al programa, de por qué era importante seguir a los pacientes, qué es lo que ellos debían hacer, cuándo se hacía el seguimiento, cuánto duraba el seguimiento. Todo esto fue fundamental. Entonces, de esta manera, como dije previamente, ¿verdad? Tanto los pacientes hospitalizados o no hospitalizados, una vez que se daban de alta, los evaluábamos la primera vez, 1 o 2 semanas post-alta, por telemedicina. ¿Y qué hacíamos en esta evaluación? Hacíamos una evaluación holística del paciente. Le preguntábamos al paciente cómo estaba, le preguntábamos, en el fondo tratábamos de buscar los principales síntomas que pudiesen tener, como por ejemplo la disnea, manejábamos la disnea si estaba presente en aquellos pacientes, por ejemplo, que estuvieron graves en una unidad de cuidados intensivos o que estaban con requerimientos de oxígenos al alta, los derivábamos si correspondía a una unidad de cuidados paliativos para el manejo del dolor. También evaluábamos si eventualmente el paciente requería de oxigenoterapia. Una cosa sumamente importante era el concepto, ¿verdad?, y incorporar la rehabilitación pulmonar, derivarlos a un programa de rehabilitación si correspondía, evaluación psicosocial. Y una cosa que fue fundamental era manejar algunos síntomas y algunos, por ejemplo, la presencia de ansiedad, de fatiga post-COVID, la presencia de tos post-viral, que eran bastante frecuentes de observar en este grupo de pacientes. Luego de esto se hacía en el fondo el seguimiento a los 3, a los 6, a los 9 y a los 12 meses. Y durante todo este seguimiento vamos a evaluar siempre estos síntomas, la presencia de disnea, de tos, de fatiga, siempre descartar el compromiso cardiológico, porque se ha visto que en el periodo inclusive post-alta puede haber compromiso cardiológico, puede haber la presencia, por ejemplo, de hipertensión pulmonar o de TEP. Por tanto, también identificar y tratar de forma oportuna la presencia de TEP o hipertensión o fibrosis pulmonar, y derivar siempre precozmente a un programa de rehabilitación pulmonar. A las 4 a 6 semanas post-alta hacíamos la evaluación ya sea por telemedicina o presencial, siempre una evaluación holística del paciente, donde veíamos cómo estaba desde el punto de vista clínico, objetivábamos cuál era la adherencia al tratamiento, siempre aclarando las dudas y las consultas que tenían los pacientes. Fueron pacientes muchas veces que estuvieron hospitalizados, ya sea jóvenes o mayores, o estuvieron en la unidad de cuidados intensivos, que quedan con mucha fatiga o muy débiles a posterior, por tanto requerían de un apoyo constante. Solicitar, en este minuto pedíamos radiografía de tórax y comenzábamos con el estudio de la función del pulmón, partíamos con una espirometría. Y siempre si considerábamos en el fondo que el paciente tenía alguna alteración importante, la sugerencia era derivarlos al equipo de intersticial. A los 3 meses post-alta hacíamos un estudio funcional completo. Los pacientes tenían o traían su radiografía de tórax, y a todo aquel paciente que tenía una radiografía de tórax alterada se le debía solicitar un escáner de tórax para ver en el fondo si había un componente de fibrosis pulmonar, si sospechábamos la presencia de un TEP, por ejemplo, complementar con un angiotac de tórax. Y lo otro que era sumamente importante es que todo aquel paciente que al alta tenía un escáner de tórax alterado, se le debía solicitar un TAC de tórax de control. O sea, no era suficiente con la radiografía de tórax, y esto en el fondo como concepto es hasta que lográramos la resolución imagenológica. En el fondo en algunos pacientes no se logra llegar a la resolución completa, pero en otros sí. Y siempre considerar la realización de un ecocardiograma. Entre los 6 a 9 meses post-alta, evaluación siempre holística de nuestro paciente, importante el estudio funcional completo y radiografía de tórax. A los 12 meses post-alta, siempre evaluación holística, el estudio funcional completo y un TAC de tórax de control. O sea, al año de seguimiento hacíamos un TAC de tórax de control. En este contexto, lo que planteamos y lo que hicimos fue un proyecto de investigación. Hicimos, bueno, debería salir publicado en este semestre, en el fondo, el seguimiento a largo plazo de todos los pacientes con fibrosis pulmonar post-COVID-19. La base de datos
que tenemos a la fecha de 337 pacientes. Enrolamos tanto los pacientes hospitalizados como no hospitalizados que tuvieron una infección por COVID-19. Aquí se ve el esquema general, que la evaluación inicial fue al alta, al mes post-alta o a las 1 o 2 semanas post-alta en el caso de los pacientes hospitalizados, la primera evaluación por telemedicina, y luego la evaluación podía ser presencial y o por telemedicina. Entonces el inicio del estudio fue en marzo del año 2020 y la primera evaluación, como dije previamente, fue por telemática. Ya posterior, a los 3, 6, 9 y 12 meses, se efectuó ya sea presencial o por telemedicina. En este proyecto de investigación, a los 3 meses post-infección, es decir, a las 12 semanas post-infección, lo que solicitamos fue, para ver la función pulmonar, espirometría, capacidad de difusión y un test de caminata, además de un estudio imagenológico. Entonces, en todos aquellos pacientes que veíamos anormalidades persistentes en el escáner, mayor a un 10% de extensión o una difusión bajo un 70%, hacíamos seguimiento. ¿Y este seguimiento en qué consistía? En solicitar una espirometría a los 3, 6, 9 y 12 meses, solicitar una capacidad de difusión con igual frecuencia y un test de caminata con la misma frecuencia, 3, 6, 9 y 12 meses. Entonces, como conclusiones, es importante recordar que las complicaciones respiratorias post-COVID son frecuentes. Recordar que la fibrosis pulmonar afecta aproximadamente a 2/3 de los pacientes, es decir, son pacientes que ustedes les puede tocar ver en el ámbito ya sea hospitalario como en el ámbito ambulatorio posterior. Es frecuente en pacientes que tienen enfermedad severa y aún desconocemos cuál es la evolución y cuál es el pronóstico. Por tanto, es fundamental adoptar estos protocolos de seguimiento y monitoreos estrictos en aquellos pacientes con neumonía post-COVID si queremos ser capaces de detectar estas complicaciones o derivarlos a tiempo. Y importante, dentro inclusive del equipo de respiratorio, broncopulmonar, derivar a estos pacientes a nuestro equipo en el fondo de enfermedades intersticiales. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación, doctora. Qué manera como de ayudarnos a cerrar con broche de oro esta jornada en el fondo con este tema que en el fondo está como un poco escondido en el título que dice no todo es COVID, pero igual tocamos el tema del COVID. Así que muchas gracias en el fondo por su presentación tan completa. Si nos lo pudiera compartir para posteriormente hacerse llegar a los participantes también sería de muchísima ayuda. Y tenemos algunos participantes que han ido levantando la mano. Carla Espinosa, me imagino que quiere hacer una pregunta al oral, la vamos a permitir hablar para que pueda expresar su pregunta. Carla, estás al aire. Parece que no. Bueno, puede que haya sido un error. Vamos a ir a las preguntas que están escritas entonces. Tenemos una pregunta que dice si sabe cuál es el porcentaje aproximado de personas infectadas con COVID asintomáticas. Ya, eso es bastante variable y va a depender, como vimos al comienzo de la presentación, según el grupo etario. Por ejemplo, en el caso de los recién nacidos o los niños, la mayoría o el porcentaje mayor, por ejemplo, hablamos de un 70-80%, suelen ser asintomáticos o suelen presentar una enfermedad leve. Pero si uno empieza a avanzar en los grupos etarios, o hablamos, por ejemplo, de los pacientes mayores o más añosos, ahí el porcentaje varía y un gran número ya hace una enfermedad que suele ser más en el fondo más severa o inclusive que requiere ingreso a unidades de intensivo. Por tanto, el porcentaje va a variar según el grupo etario. Súper. Otra pregunta que había aparecido es ¿con qué medicamentos recomienda manejar la tos postviral? Ya, eso es variable según en el fondo el grado o el nivel de compromiso que tenga el paciente en cuanto al cuánto le impide o cuánto en el fondo le limita sus actividades o su vida cotidiana el tema de la tos, pero uno pudiese utilizar, por ejemplo, antitusivos como el uso del Vecum, o sea, algún jarabe que tenga base o en base de codeína, o el uso de broncodilatadores, por ejemplo, como el Verodual o el salbutamol, también ayuda. Súper.
No sé si de momento no han aparecido más preguntas. Parece que quedó bastante completa la presentación. De ahí los que había contestado las preguntas fueron anunciando que estaban ok, que habían comprendido la respuesta. Así que con esto, en el fondo, doctora, damos el cierre de nuestra primera jornada. Muchísimas gracias a usted y en nombre de usted aquí presente, en el fondo, en nombre de todos los docentes que aceptaron participar de este proyecto, en el fondo, que surgió de la Academia Científica de Estudiantes de Medicina. Agradecemos a todos los participantes el haber seguido la jornada a lo largo de los 5 días, el haber podido conectarse a la mayoría de los módulos, en el fondo nuestros 10 módulos, que eran como un repaso de lo que era la medicina broncopulmonar, exceptuando el COVID y ahora complementando con el COVID lo que nos va a quedar. Así que muchas gracias, doctora, a nombre de todos y también gracias a los participantes, también los aplaudimos el haber estado todas estas tardes, que ya sabemos que no es fácil, estando estudiando medicina, con tantas clases, con tanta actividad asistencial, con tanto tema virtual, volviendo a la presencialidad, algunos volviendo de vacaciones. Entonces igual sabemos que es un periodo en el que no es un periodo relajado y aún así en un horario que si bien acomoda a todos para poder conectarse, de pronto igual puede ser un poquito agotador estar a las 8 de la noche un día viernes, así que les agradecemos a los que se hayan quedado hasta el final. Para aquellos que no han podido conectarse a todas las clases, vamos a dejar grabadas en el fondo todo y les vamos a enviar la próxima semana la información. Y nada más que agradecerle también al equipo, o sea, en este momento aquí presencial, agradecerle a todo el equipo organizador, a Sofía, a Esteban, a Daniela, que no están aquí ahora en el Zoom los chiquillos, pero también darles un gran abrazo de parte del equipo por apoyar en la organización. Muchas gracias por la invitación. Gracias.